Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de tres formas de delegación. Delegar es asignarle algo a alguien, ¿sí? Y si hacemos esto verdaderamente bien, nos va a permitir rebasar a nuestra competencia. ¿Por qué? Porque nos estamos apalancando en mejores formas de delegar y es como esta carrera de autos. Nuestro negocio va a poder rebasar a uno, a otro y a otro competidor gracias a que apliquemos estas tres formas de delegación. Entonces, estos tres tipos de delegación, empecemos con el más poderoso, vamos a verlo, es la delegación transversal. Luego tenemos el delegarle a sistemas, que es algo verdaderamente disruptivo, el delegarle a la inteligencia artificial, es de facto una forma de delegación. Y la delegación que todos conocemos, la delegación tradicional, que es pedirle a alguien que haga algo para ti, ¿sale? Es la delegación a personas. Estas serían, digamos, las tres formas de delegar. Entonces, vamos a empezar primero con ¿en qué consiste una buena delegación a personas? Entonces, en el ámbito de delegarle a las personas, ¿sí? Es la forma de delegación más conocida. Todos lo hacemos a diario. Estemos o no conscientes de que estamos delegando, pero le pedimos cosas a nuestros empleados, le pedimos cosas a socios, a colegas, le pedimos que hagan cosas para nosotros a los distintos proveedores, en la familia, a nuestros hijos, a nuestra pareja, nuestros padres, a nuestros amigos, vecinos, etcétera. Todo el tiempo estamos delegando de facto, ¿sí? Lo hacemos de forma casi inconsciente, ¿sí? La inmensa mayoría lo hacen de forma inconsciente. Y esto conlleva ciertos errores y que las delegaciones no siempre den los resultados deseados, que haya fallas. Entonces, el error más común y que la inmensa mayoría no considera a la hora de hacer una delegación es, bueno, pensamos que una delegación es, en esencia, asignar una tarea. Y eso de principio provoca que la delegación tenga mucho más posibilidades de fallo. En realidad, lo que tenemos que hacer a la hora Bueno, de entonces delegar es pensar arrancamos. qué es el Entonces, resultado deseado, lo que realmente quiero que suceda si esto se hace bien. Y entonces tenemos que asignar un resultado en lugar de asignar tareas. Vamos a ver un par de ejemplos para poner esto de manera más clara. Entonces, le pedimos a un empleado, haz la cotización para tal cliente. Y es literal lo que 99% de los dueños de negocios hacen. Dicen, haz la cotización, llena las bases de la licitación, etcétera, etcétera. Y el empleado pues simplemente cumple con la tarea. Lo que deberíamos, si hiciéramos bien la delegación, es asignar el resultado de lo que queremos que suceda. Es decir, no queremos realmente que se haga una cotización. Lo que queremos es que se gane a un cliente. Y ganar a un cliente puede llevar al empleado a no solo hacer la cotización, sino entender su verdadero dolor, enfatizar eso, luego aclararle sus dudas, explicarle todas las posibilidades que tiene la cotización y cerrar. Va mucho más allá, ¿sí? Otro ejemplo, compra los insumos que faltan, desde hacer el súper, hacer papelería en cualquier negocio, ¿sale? Entonces, estamos asignando una tarea, pero realmente, si nos fuéramos a asignar un resultado, el resultado es, oye, quiero que tú seas el responsable de asegurar que siempre haya inventario de todo lo necesario para al menos tantos días. ¿Esto qué va a llevar a la persona? A estar monitoreando, estar viendo demandas típicas, a estar comprando anticipadamente, anticipando demanda para que no vayan a faltar estas cosas. A mí siempre me sorprende cuando voy, por ejemplo, a restaurantes que siempre tienen el tráfico típico y llegas temprano y dices, es que ya se acabó esto. Le digo, ¿por qué no compraste más? Pues si sabes que los domingos es el día que más viene gente y todo, ¿no? Entonces, no está asignado este resultado claramente en este negocio, ¿no?
Entonces, bueno, este es el error más común que hay en la delegación a personas. Hay otros errores. Vamos a considerar lo que nos dice este gurú. Zig Ziglar fue un genio de las ventas, autor de varios libros, daba conferencias en el tema de ventas. Y bueno, Zig Ziglar dice una frase que a mí en mi trayectoria como empresario me cambió la vida. Dice, lo único peor que entrenar a un empleado y que se vaya, porque eso está mucho en la cultura de los empresarios latinoamericanos, es, híjole, es que le invierto y qué tal que se me va. Y bueno, yo pensaba igual, ¿no? Y entonces cuando leí esta frase, dice, lo único peor que entrenarlo y que se vaya es no entrenarlo y que se quede. Si tú no entrenas a tus empleados, una delegación no va a ser tan exitosa. Entonces, hay que invertir en nuestros empleados para que hagan mejor las cosas. Entonces, delegándole a personas, hay varios errores adicionales. Es la persona indicada. Lo hemos visto en el tema de talentos y podemos profundizar mucho en este tema. Hay gente que tiene los talentos y gente que no tiene los talentos, que tiene o no los conocimientos. Si no tiene los conocimientos, pero sí los talentos, hay que entrenar y hay que formar a esa persona. Y esto implica, parto la tarea, le voy delegando progresivamente cada vez más partes de esta tarea o de este proceso, etcétera. Luego, otra cosa que inhibe e impide que muchos empresarios deleguen exitosamente es que pensamos más en lo que queremos versus el error o la merma que podría ser aceptable. Muchos dicen es que no lo van a hacer igual de bien. Sí, pero al tú liberarte de esa tarea, aunque no se haga igual de bien que tú vas a poder hacer tareas 10 o 100 veces más valiosas. Y otra de las cosas que hay que considerar es cómo debe de hacerse. Y tenemos un instrumento que es la matriz 4x2 que hemos visto en el programa, en el que vemos que nosotros tenemos que planear una delegación considerando cuatro grandes temas y a veces omitimos esto proactivamente y también escogemos mal o no comunicamos correctamente y provoca errores en quien realiza lo que le estamos delegando. Entonces, bueno, esa es la parte de delegarle a personas. Y ahorita les voy a hacer un resumen de tips de lo que conlleva cada uno. Ahora, pasemos al segundo tipo de delegación, que es la delegación que puede generar más ahorros y más impacto en una organización, que es la delegación a sistemas. Entonces, mucha gente siempre piensa, oye, pues para más ventas, pues le asigno un vendedor. En lugar de pensar en un marketing inteligente, que sería una delegación a sistemas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el ámbito de delegarle a sistemas, es el tipo de delegación que más ahorros puede generarle al negocio si se hace bien. Te puedes apalancar. Para hacerlo bien, hay que seguir tres actividades. Uno, y este lo ignoran muchísimos empresarios, que es conocer las posibilidades que ofrece las tecnologías de información, la inteligencia artificial, software en la nube, etcétera. ¿Qué implica esto? Tenemos que dedicar un tiempo semanal, mensual, a formarnos, no a volvernos expertos, pero sí a ver algunos videos en YouTube, etcétera, para entender cuántas cosas podríamos lograr que no sabemos que son posibles hasta que vemos a alguien más realizarlas. Entonces, esto está sucediendo mucho con inteligencia artificial, cuando ya tienes ya incluso agentes que pueden realizar cosas por ti. Entonces, si no conoces las posibilidades, no vas a poder automatizar. ¿Por qué? Porque no puedes pedir algo que nunca has visto. Ese es el primer paso. El segundo, hay que conocer el resultado deseado y lo que se hace actualmente en cualquier actividad que vayamos a automatizar. No podemos simplemente decirle a alguien automatiza esto y no conocemos el resultado de lo que se quiere lograr. Si no conoces lo que se quiere lograr, y yo lo he visto en empresas de software, 70 programadores le están trabajando a los corporativos más grandes de México y están automatizando cosas y no, ni siquiera el líder del proyecto sabe
qué va a hacer un usuario con lo que van a automatizar. Y al no tener claridad en el resultado deseado, se cometen errores. Entonces hay que conocer los resultados deseados de aquello que se va a automatizar. Y el último paso sería escoger verdaderamente bien qué sí y qué no voy a automatizar. ¿Sí? Y bueno, sigamos el consejo de alguien que pues podemos considerar que es el genio en el tema de sistemas, que es Bill Gates, el fundador de Microsoft, ¿no? Y bueno, él dice, primera regla de oro de uso de cualquier tecnología en un negocio, en una empresa. La automatización aplicada a una operación eficiente va a magnificar la eficiencia, es decir, nos va a apalancar, nos va a multiplicar, nos va a escalar. Pero tiene una segunda regla que es más importante. Dice esta segunda regla, la automatización aplicada a una operación ineficiente va a multiplicar mi ineficiencia. ¿Vale? O sea, te apalanca en positivo o te apalanca en negativo. Te escala o te lleva para abajo. ¿Por qué? Porque escogiste mal automatizar. Entonces, aterrizando la delegación a sistemas, eh, una forma de entender qué automatizar es analizar cuando estamos haciendo algo en nuestro negocio. Típicamente, las actividades que hacen más sentido automatizar son las actividades, las tareas proactivas que se derivan de nuestras metas estratégicas y que cuando las estamos haciendo, tenemos que considerar que esa tarea realmente se debe de descomponer en tres elementos. Primero, para yo hacer esta tarea, por ejemplo, para yo hacer una cotización a un cliente, ¿qué insumos requiero? ¿Cómo tengo que prepararme? Luego estoy haciendo la cotización del cliente, es la ejecución fluida. Y luego cuando acabo, debo de cuestionar cómo pude haber hecho esta cotización de mejor manera, qué aprendí, qué me faltó, qué información no tuve, etcétera. Entonces, en las puntas, en la preparación y sobre todo en el cierre, una vez que acabamos de hacer una actividad, pasamos a una modalidad ya no de hacer las cosas, sino de diseñar y crear futuro. Es decir, pasamos a cuestionar cómo hacemos mejor lo que acabamos de realizar. Y entonces hacemos dos preguntas clave. Uno, ¿cómo puedo multiplicarme haciendo esta tarea? Si estoy haciendo esta cotización, ¿cómo podría nada más llenar tres, cuatro cosas y que la generación se generara? Por ejemplo, que ya me llenara ciertas cosas, ciertos bloques. Y hay software que te lo hace. ¿Cómo me puedo multiplicar? ¿Cómo automatizo o hago más eficiente esta tarea? A lo mejor puedo tener un formulario, hacerle una serie de preguntas al cliente en automático, eso ya me deriva sus necesidades y hasta los productos y ya prácticamente yo nada más reviso la cotización. Entonces, ese es el segundo tipo de delegación, la delegación a sistemas. Pasemos al menos conocido y que puede ser potencialmente el más poderoso, que es la delegación transversal. Esta delegación transversal, ¿en qué consiste? Bueno, en esencia, en que todos en tu organización les vas a delegar algo. Es mucho más poderoso que delegarle a una sola persona o que delegarle a sistemas, porque de facto le estás delegando al hacer una actividad a todos en conjunto. Y esta delegación es la más poderosa. Vamos a ver por qué. Nos dice Michael Jordan, ¿no? Exjugador de básquetbol, empresario. Y nos dice algo muy sabio. El talento individual gana partidos. Todos en nuestros negocios, en nuestras empresas, tenemos a empleados clave que hacen las cosas muy bien y pueden ganar un partido. Pueden ganar un cliente, pueden generar un ahorro importante, pueden lograr una innovación en el negocio. Entonces el talento individual gana partidos. Pero el trabajo inteligente en equipo gana campeonatos. Es lo más poderoso. ¿Cómo te vuelves el campeón? ¿Cómo rebasas a la competencia? Que es parte de lo que vamos a hablar. ¿Cómo una delegación transversal te puede llevar a rebasar a tu competencia? Entonces,
Eh, Pasos para una delegación transversal. Primero, tienes que aclarar qué te mueve, por qué tienes el negocio, qué problema te enamoró y decidiste resolverlo a través de tu negocio. Segunda actividad, ¿cuáles son los principios que todos tendríamos que seguir o que apenas algunos de mis empleados clave sí siguen? ¿Cuál es el credo? A mí me gusta llamarlo como el credo de la organización. ¿En qué creemos todos en la organización? Que es, de facto, las reglas de cómo tenemos que comportarnos todos, todo el tiempo, ante cualquier situación en el negocio. Y cada negocio va a ser distinto. Hay negocios que son perfeccionistas, hay otros que son ultra rápidos, aunque no salga tan bien. Hay unos que todo lo hacen no con base a procesos, sino todo el tiempo están experimentando. Entonces, ¿en qué cree el negocio que es importante que todos sigamos como principios? Y finalmente, de nada sirve definir estos principios si no se practican, si no se aplican en el día a día. Entonces, los principios y un avatar que creemos que enarbole dichos principios nos lo vamos a usar como brújula en cualquier decisión importante de productos, de servicios, de mejoras, etcétera. Y también lo vamos a aplicar en las juntas semanales para celebrar a empleados que enarbolaron los principios exitosamente en la semana. Vamos a reconocerlos y que todos se enteren de cómo tal empleado hizo bien esto que refleja la cultura de la organización. Y también, en corto, hay que alertar uno a uno a empleados que fallaron a ciertos principios. Entonces, esto, si lo hacemos bien, pensar en lo que nos mueve, definimos los principios de la organización y los aplicamos a diario, nos va a generar una cultura ganadora, que es la mejor forma de delegación porque es transversal a toda tu organización y te va a llevar a rebasar a tu competencia. Entonces, tips para aplicar estas tres delegaciones. Un tip por cada una de ellas. Y bueno, todo esto, si te interesa saber más, te invito a que conozcas y aplicas cada paso, la matriz 4x2, cómo aplicamos priorización exponencial, etcétera, etcétera, en un seminario que doy en vivo periódicamente en la ligatipseo.com/impacto. Entonces, tip cuando hablamos de delegarle a personas. El tip más importante es no delegues tareas, asigna resultados. Antes de hacer una delegación, considera qué es lo que realmente quiero que suceda si esto se hace bien. Eso es lo más importante cuando le estamos delegando a un colega, a un empleado, a un proveedor, a un hijo, a un pariente, a un amigo, a un vecino. ¿Sale? Ese es el tip más importante. Cuando le vamos a delegar a un sistema, cuando vamos a automatizar algo, hay que escoger inteligentemente, hay que escoger bien para no multiplicar un error o algo que no hace sentido. Entonces, para ello hay que entender las posibilidades de la tecnología y los resultados que realmente queremos lograr. Y estos van a ser filtros que nos van a permitir escoger bien qué automatizar, qué delegarle a un sistema. Y finalmente, en la delegación transversal, para generar una cultura ganadora, hay que definir y aplicar a diario el credo. ¿En qué cree toda la organización? ¿Qué es lo que rige la cultura de cómo nos comportamos a diario todos en la empresa? Si esto lo aplicamos a diario, ¡pum!, vamos a rebasar a nuestra competencia.